voz estalla, su voz retumba con el trueno, su voz aplaca al diluvio, y en su templo gritan todos a una sola voz: gloria a Dios, gloria a Dios. Y en su templo gritan todos a una sola voz: gloria a Dios, gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la misericordia que proceden de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor resucitado, estén con todos ustedes. Y también contigo. Vamos a reconocer que somos pecadores para disponernos a celebrar nuestro encuentro con Jesús a través de su palabra y del Santo Evangelio. Tú, el primogénito entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes celebramos los misterios de la resurrección del Señor, merezcamos alcanzar el gozo de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chíprotas y cineses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicar el Evangelio del Señor Jesús. Y con la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaban la fe. Cuando llegó estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos los que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente allí en Antioquía. Fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos,
Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adoren al Señor. Los filisteos con Tirio y Etiopía serán como tus hijos. Alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán: todos los pueblos han nacido de ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convirtiendo en ciudadano tuyo a todos los pueblos. Te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. Alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, continuando con nuestro recorrido en el libro de los Hechos de los Apóstoles y del Evangelio de San Juan, encontramos dentro de este contexto de la Jornada Mundial por las Vocaciones el tema del buen pastor. Seguimos escuchando lo que habíamos escuchado en el domingo cuarto. Claro que el Evangelio lo va desglosando un poco más. El día de ayer escuchábamos cómo Pedro, en la misa que tocaba el día de ayer, aunque no la hemos celebrado, pero las lecturas nos ponían en ese contexto también. En la primera lectura Pedro había
entrado en la casa de Cornelio, alguien que no está circuncidado, alguien que no es circunciso, que no pertenece al pueblo judío. Y habiendo tenido una visión anteriormente, Pedro entra a la casa de Cornelio y bautiza a los que están en esa casa, después de predicarles y darles el anuncio del Evangelio. Claro que esto trajo como consecuencia una especie como de admiración y cierta crítica contra Pedro por su forma de actuar. Pero vamos viendo que el Espíritu no tiene fronteras, como ya lo decíamos en alguna ocasión. El Espíritu actúa donde quiere. Ciertamente la iglesia de Jerusalén es como el centro y a la vez es la que está visualizando, al menos así lo vemos ahora, como dando fe a lo que está sucediendo, enviando a Bernabé como uno de los enviados a testificar si lo que está aconteciendo es de Dios o no es de Dios. Entonces Pedro ya abre de alguna manera la puerta para anunciar el Evangelio también a los paganos. Propiamente es un hecho que causa cierta no desconfianza, pero sí cierta expectación por lo que está pasando, por lo que está sucediendo. Y ahora escuchamos de una manera más plena la apertura. La apertura ciertamente sigue siendo el mismo esquema, los judíos a los que se les anuncia, pero también después va a ser posible anunciarle a los paganos. En este caso escuchamos que se les anuncia a los griegos. Hay gente que quiere recibir el Evangelio también. Y vemos que Bernabé se le envía para confirmar y ver si lo que está aconteciendo, vuelvo a insistir, es de Dios o no es de Dios. Y lo que vemos es que sí, Bernabé confirma que lo que está aconteciendo es obra del Espíritu de Dios. Bernabé está bajo la acción del Espíritu, por eso puede discernir lo que está aconteciendo, lo que está pasando. Y vemos que hay un lugar que se convierte como también en el centro de la propagación, que viene siendo Antioquía. Fíjense que todo esto comienza la lectura diciéndonos que a partir de la persecución se empieza a dar todo este despliegue del Evangelio. Todo el libro de los Hechos de los Apóstoles sabemos que el inspirador y el protagonista es el Espíritu Santo. Y a la vez va a ser también el libro que nos narra cómo se extiende el Evangelio y pasa más allá de una raza, de un pueblo, a todo lo que es el confín de la tierra. Podríamos decir que por este hecho, gracias a Dios, nosotros también podemos recibir el Evangelio hasta nuestros días, ¿verdad? Por esta acción. Después va a aparecer, como lo escuchamos ahora, con sus primeros pasos, Saulo, que se le va a cambiar el nombre por Pablo y se va a convertir, así como su rasgo principal, en el evangelizador de las gentes, de los gentiles, de los paganos. Es el apóstol después que más va a invertir su vida en proclamar el Evangelio, siguiendo el mismo esquema, primero a los judíos y después, si no lo aceptan ellos, entonces se les lleva a los paganos. La respuesta va a ser semejante a lo que pasó con Pedro al principio, cuando empieza a proclamar por primera vez que Jesús ha sido levantado de entre los muertos, y los paganos también van a aceptar con fuerza este Evangelio. Con esto queremos hacer ver que ciertamente la persecución fue un detonante para la misión, pero ese es nuestro ser como iglesia, propagar, llevar el Evangelio a todos los rincones. No importa las personas en su condición de raza, ni tampoco su condición en todos los sentidos, ¿verdad? Color, raza, o país, o incluso tendencias que a veces pueden tener. Para todos están llamados a vivir la conversión y aceptar a Jesús como el Salvador. En el Evangelio encontramos, el día de ayer también escuchábamos, y el domingo escuchábamos sobre todo
algunos rasgos del buen pastor. Jesús se presenta como la puerta, también más adelante Jesús se va a presentar como el buen pastor y el que también conoce a las ovejas. Son como los rasgos del pastor. Y hay una parábola que lo define todavía más, que es la del buen pastor, ¿verdad? En la que él va por la oveja que se pierde y la trae hacia sí mismo, donde están las demás, aun cuando tenga que pasar por situaciones difíciles. Las características del buen pastor también nos llevan a la confianza, precisamente. En esta ocasión le preguntan a Jesús si Él es el Mesías, si es el Cristo. Ciertamente la pregunta parecería así como con cierta intención buena, pero en realidad sabemos que no es así. Ellos están esperando ver cómo pueden agarrar a Jesús en algo que no está bien. Y Jesús no contesta ni sí ni no, sino simplemente las obras que Él está haciendo. Y aquí es donde más todavía se abre la revelación sobre Jesús, que no solamente es el buen pastor, sino también se presenta como igual a Dios, igual al Padre. El Padre y yo somos uno. Y esa unidad que existe entre el Padre y Jesús lo hace hacer la voluntad del Padre. Y hace también que sea el pastor del pueblo. Recordemos que en el Antiguo Testamento, lo decíamos el domingo, la imagen del pastor se utiliza para hablar entre Dios y su pueblo, pero también se pasa a lo que viene siendo el aspecto religioso, los que están a la cabeza del pueblo, religiosamente hablando, como también del rey. El rey se convierte también como en un pastor, así lo vemos por ejemplo con David, que fue un gran rey del pueblo de Israel. Y algunos reyes no han cumplido con esta misión, por eso vamos a encontrar algunas promesas de algunos profetas en las que el Señor se autonombra a sí mismo como el pastor de su pueblo. Y ya viendo el Evangelio, así como lo escuchamos ahora, Jesús es el cumplimiento de la palabra del Padre, de la promesa del Padre. Él es el buen pastor. La característica que tiene el buen pastor, que es como lo que nos puede ayudar a descubrir si es el buen pastor, una de ellas es su disponibilidad a dar su vida por las ovejas. Eso es el primer punto. No es un asalariado, que no es el dueño, al contrario, es alguien que se le ha encargado ese rebaño y él está dispuesto a todo, incluso a entregar su vida. El buen pastor también nos lo presenta en la lectura de hoy, es la puerta por la que van a entrar los que pueden ser buenos pastores. Claro está que no está hablando solamente de personas, sino de él mismo que entra por la puerta. A la vez que él es la puerta, él es también el pastor. Y a la iglesia le va a encomendar eso, precisamente también, ser los pastores de su pueblo. Pero tendrán que entrar por la puerta que es Cristo. Y por último, que eso va a ser lo definitivo, es la entrega de él mismo. O sea, no solamente está disponible, sino que él entrega la vida para darle vida a esas ovejas, y una vida que es abundante, que es eterna. Nadie más puede ofrecer eso, solamente el buen pastor y el Hijo de Dios. Ahora, ciertamente este anuncio, hoy en la actualidad, es lo que nos fortalece y es lo que nos da esperanza. Y es lo que celebramos ahora en este día, en la Pascua incluso, ese pastor que ha dado su vida y que el Padre lo ha sacado de la muerte y lo ha elevado a los cielos, y ahí es donde nosotros también vamos a estar. Así como existe esa intimidad entre el Padre y el Hijo, la intimidad entre la oveja y el pastor es algo semejante. Para que la oveja pueda tener vida, tendrá que estar en comunión con el pastor, tendrá que estar en comunión con Jesús, vivir íntimamente unido a Él. Ese es el gran mensaje del Evangelio de ahora, vivir la intimidad. Cuando Jesús dice que conoce a las ovejas, no quiere decir solamente que es algo visual o algo intelectual o como un concepto, sino que va más hacia allá. Recordemos que el conocer en las Sagradas Escrituras
es desde el interior. Conocer a la persona desde su interior, saber quién es. Por eso cuando dice que sabe su nombre, sabe qué es lo que hay en su interior, sabe qué es lo que tiene en su corazón. ¿Qué es lo que pide? Pues es apertura, intimidad, cercanía, amor. Eso es lo que nos pide el Evangelio de ahora. Si queremos disfrutar, si queremos vivir esa vida que nos ofrece el pastor, no dudemos acercarnos a Él, tengamos confianza en Él, tengamos la certeza de que nos dará esa vida que Él posee, como es lo que acabamos de escuchar, porque Él y el Padre son una misma cosa. Ahora bien, el anuncio del Evangelio, como lo decíamos el domingo, se tiene que seguir dando, se tiene que seguir esparciendo, y se necesitan operarios para esto. Esta semana se conoce como la Jornada Mundial de las Vocaciones. Hombres y mujeres que se consagran al servicio del reino de Dios, al servicio de los demás. Necesitamos más operarios, necesitamos más sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, que quieran propagar precisamente este mensaje. Los religiosos, las religiosas con un carisma en especial, pero siempre buscando que se establezca el reino de Dios. Los sacerdotes igual, propagando el Evangelio, celebrando los sacramentos, que son fuente de vida eterna. Pues en un momento de silencio démosle gracias a Dios por esta propagación del Evangelio que se ha dado y que ha llegado hasta nuestros días, que muchos de nosotros conocemos el Evangelio porque hubo otros que lo trajeron, misioneros también. Démosle gracias a Dios también porque seguimos en nuestra iglesia, a pesar de lo que está pasando en estos días, seguimos escuchando el Evangelio, seguimos celebrando la Eucaristía, porque hay sacerdotes que lo hacen. Pidámosle al Señor que siga enviando vocaciones a su mies, trabajadores a su mies. Claro, pidamos también por el seminario, por los formadores que están en el seminario, que van formando en todo el país y en todo el mundo nuevos sacerdotes, nuevos hombres que quieran consagrar su vida al servicio de Jesús, a semejanza del buen pastor. Démosle gracias también a Dios por los sacerdotes que nos han enseñado algo, a aquellos que han estado en esta parroquia, en los que han dado su vida tal cual, entregado su vida a pesar de dificultades, a pesar de incluso de su propia salud, y que lo han hecho con ese amor y ese cariño a su pueblo y a Jesús. Oramos un momento en silencio. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que acuda en auxilio
de aquellos que ha querido alegrar con la resurrección de su Hijo. A cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos. Por los niños que en estos días de Pascua son incorporados a la Iglesia por el bautismo, o reciben la confirmación o la primera comunión, o que están prontos a recibirlo. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por aquellos que con el estudio o el trabajo se esfuerzan en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que vacilan en la fe, por los que se han apartado de la senda del bien, por los que no saben descubrir a Dios en su camino, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, por los que nos odian a causa de la fe y por nuestros difuntos, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Vamos a encomendar también a todas aquellas personas que están padeciendo este mal del coronavirus, del COVID-19, para que el Señor les conceda salir adelante de esta situación. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por los médicos, las enfermeras que están trabajando en esta pandemia, por todos los que tienen algún servicio en algún centro médico, para que el Señor les conceda también su protección y fortaleza. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Agradecemos también a Dios por un año más de vida de Julio Díaz, para que el Señor siga bendiciendo su vida. Oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por el eterno descanso de don Dorino Díaz, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Y por todas las intenciones que se han presentado en el Santo Rosario como preparación para nuestra Eucaristía, para que el Señor también las tome en cuenta y nos conceda lo que sea más conveniente y necesario, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Señor Dios nuestro, que nos concedes cada año la alegría de celebrar las fiestas pascuales, haz que el júbilo de estos días se vaya acrecentando con la consecución de los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Y ahora, Señor, te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en el cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús, pan de vida y bebida de salvación. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Hemos entregado nuestras vidas al Señor y
hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. también contigo. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído. Y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos. Tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Constancio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. La paz del Señor. La paz. La paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar en la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pasaste a mi lado, me llamaste amigo, dijiste ven, amigo, ven conmigo, abriste tu vida a la paz conmigo. Me sienta, Señor, como amigo, amigo, soy amigo, me repartes tu vino y tu pan como amigo. Para todas las personas que nos están acompañando desde sus casas, vamos a recitar nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, venid a mí, al menos espiritualmente, a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Antes de dar la bendición, nada más queremos avisarles que este próximo 17 de mayo vamos a realizar una actividad, ya que en la parroquia vienen algunos gastos que van a ser un poquito altos, sobre todo por lo del seguro social. Entonces estamos planeando hacer una hamburguesada el próximo 17 de mayo, ahí en la explanada del santuario. Claro que va con todas las medidas de seguridad y sobre todo de sanidad. El costo de la hamburguesa entonces va a quedar en 55 pesos. Va a tener refresco, su hamburguesa. Los pedidos los pueden hacer ahí en la oficina parroquial. No lo hagan a través de la aplicación porque no tenemos control, sino háganlo directamente ahí en la oficina parroquial, ya sea hablando por teléfono. Ahí en la página vienen los datos de la oficina y los horarios en los que está abierta la oficina. Entonces ahí esperamos contar con su colaboración, su apoyo sobre todo, porque es una actividad que queremos hacer
para no ser gravoso. Pero hay gente que sí ha depositado su colecta, pero no ha sido suficiente, por supuesto, ¿verdad? Hay gente que lo ha hecho con mucho cariño y para nosotros es bastante o mucho lo que nos están apoyando, pero nos falta un poquito más. Por eso vamos a hacer esta actividad para el próximo 17 de mayo, a partir de las 9 en adelante, yo creo. Vamos a estar ahí en la explanada del santuario. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Cuando llamaste a mi puerta, me dijiste ven y sígueme. Siempre supiste mi vida, en mi debilidad y padecer. No sabía cuál era el camino, pero ahora sé tu voluntad. Toma mi vida de lado, tu camino hoy he de seguir, pues contigo soy feliz, tu palabra siempre de vivir. Nuevas tierras hay que trabajar, sembraré tu paz y tu verdad.